Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es día 6 de octubre, por la mañana. Hemos dejado que la sesión continúe desde el cierre después de la subida que tuvimos ayer. Llevamos dos sesiones bastante movidas en las que hemos tenido una subida de más de 100 puntos casi en el SP desde los mínimos que se generaron tras la noticia de los datos de empleo. Teníamos dos posibilidades o consideramos dos posibilidades tras la salida de esos resultados, y es que abrieran con un hueco fuerte alcista y se generase de ahí otra continuación de subida, o que abriesen en la zona de abajo, la zona con un hueco bajista, y que a partir de ahí se subiese por todo el flujo alcista que habíamos estado presenciando durante los últimos días en el mercado institucional de opciones. Y la reacción que hemos tenido ha sido bastante grande, una de las mayores subidas que hemos tenido en los últimos 2 meses probablemente. Y la verdad es que ahora mismo donde estamos, si os acordáis de lo que estábamos comentando en los informes y en la newsletter, estamos muy cerca de los precios objetivos. En los precios objetivos principalmente era la zona de 1950, 1970. Esta zona que tenemos aquí probablemente sea la que vaya para los precios. Después tendríamos la zona de 2010 o así. Y eso es importante porque cuando nosotros tenemos una subida de ese nivel, lo más probable es que en la zona donde ha habido antes resistencia, los institucionales estén vendiendo posiblemente las acciones que hayan estado comprando en la zona de abajo. Entonces, lo que esperábamos desde el cierre de ayer y probablemente pues desde el inicio casi de la sesión de ayer, esperábamos que se llegase a un punto en el que el mercado empezase a corregir parte de esa subida. No significa que tengamos que bajar fuerte, sino que probablemente nos vamos a mantener estables, nos vamos a mantener laterales, vamos a lo mejor intentar romper los máximos que se generaron ayer, pero tenemos que tener presente que en principio lo que va a pasar ahora va a ser un mantenimiento de esa zona, y vamos a ver si los grandes siguen apostando alcistas o no. Ayer estuvieron apostando alcistas, sí, estuvieron apostando alcistas, pero no con la presión que estaban haciéndolo anteriormente, con lo cual seguimos alcistas, pero sin tanta fuerza, y por eso consideramos que lo más probable es que se produzca una corrección, porque le falta un poco de fuerza al mercado, y ya sabéis que cuando le falta un poco de fuerza al mercado, por lo general para de moverse en la dirección en la que se está moviendo, con lo cual este mercado parece que está demasiado sobrecomprado. Buena oportunidad para cerrar la mayoría de posiciones, o por lo menos parte de las posiciones que teníamos hace unos días, que hemos estado acumulando durante toda la semana pasada y la semana anterior. Cuando se producen este tipo de subidas fuertes y vertiginosas, donde parece que el precio va a continuar subiendo hasta siempre, ¿no? Va a parar. Lo importante es mantener nuestro plan encima de la mesa y decir, vale, vamos a ir cerrando parte de las posiciones, ¿vale? Y ahora, como comentaré, hay posiciones en las que se debe de cerrar bastante, hay otras que se pueden aguantar más. Vamos a verlo un poco más detenimiento. Eh, por otro lado, el mercado del petróleo, hubo un rolo ayer de la posición de las PUT 13,5 de noviembre a las PUT 14 de noviembre. Cuando se produce este tipo de rolo en el mercado, fijaros que lo único que se ha movido es el precio de ejercicio de 13,5 a 14, lo que indica una menor confianza en que ese activo vaya a bajar tanto, pero no implica que el activo no vaya a bajar, ¿vale? Fijaros lo que ha pasado en estos últimos días, y es que ha subido mucho a la zona, estamos hablando del petróleo normal, ¿vale? No estamos hablando de uso, estamos hablando de que hemos subido otra vez a la zona esa de resistencia que tiene la zona de 46 y pico, hoy estamos en esa zona también, y se ha apoyado justo en la zona de soporte que estábamos comentando la semana pasada, que por la apuesta institucional era probable que se rompiese. La mayoría de las empresas relacionadas con el sector energético y petroleras han tenido una reacción bastante fuerte, como puede ser SE, como puede ser, pues bueno, todas las petroleras que hemos estado comentando todos estos días. Y la verdad es que estas empresas pues todavía tienen camino por recorrer, pero tenemos que tener en cuenta que cuando se produce una subida de 2 días tan fuerte como esta, y la precede un día también de una subida fuerte, lo más probable es que tengamos por delante una corrección. Y lo más interesante es donde estamos cotizando, que es una zona muy importante, donde ya se paró hace
un par de semanas. SE, por ejemplo, ahora mismo estamos en esa zona, aunque la hemos roto, pero lo más probable es que corrijamos en esa zona y a partir de ahí, si esto sigue alcista, consigamos subir, ¿vale? Así que no perdamos los papeles, vamos a mantener nuestro plan y lo más importante, ir cerrando posiciones. Por ejemplo, en ese lo que hice ayer, por ejemplo, fue cerrar parte de la posición, una pequeña parte de lo que me queda de la posición, aprovechando esta subida tan grande que tenemos. Tengo un precio medio de 52 céntimos, con lo cual el cerrar aproximadamente a 40-45 la pérdida es pequeña, pero reduzco parte de la posición porque sé que lo más probable es que de aquí a 2-3 días haya una corrección y eso me haga también perder dinero y no sabemos lo que va a pasar dentro de 2 o 3 días, no sabemos si el mercado se va a girar bajista o va a seguir alcista, ¿vale? En principio vamos a seguir alcista y empresas como Alcoa ayer fue una oportunidad de oro, de verdad. No sé si hoy va a seguir continuando esta tendencia, el sector de los materiales básicos está muy movido. Entraron ayer coles en X, United Steel, que entraron bastante alcistas, apostando a una subida bastante interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque X no suele moverse mucho, es tendencial sí, pero no suele moverse mucho, está en un sector que está tocado. Fijaros qué tendencia bajista estamos teniendo, no está tan alcista como Alcoa, y entraron aquí. Os voy a enseñar la orden. Entraron en las colas 14 de noviembre. Aquí estáis viendo la operación que entró y es bastante interesante, ojo, porque la verdad es que ahora mismo, tal y como está, tenemos flujo alcista en el COA, tenemos flujo alcista en ese sector, tenemos flujo alcista en aquí. Esto puede generar ese movimiento, pero tenemos que ver que la distancia hacia donde está ese strike es bastante grande y hay que esperar que se haga un mínimo de mercado en esta empresa. Pero lo importante es que estamos entrando muy alcista en este sector. Allí estuvimos en una posición muy buena en Alcoa, que estuvo dando muchos beneficios, y ahora mismo, tal y como está, absorbemos la misma situación de las posiciones en las petroleras, en las que vemos cómo ha subido 2 días muy fuertes. Tenemos en cuenta que dentro de muy poco tenemos resultados de esta empresa, con lo cual es una oportunidad de oro para poder cerrar posiciones y arriesgar menos si queremos aguantar esa posición a resultados. Ya sabéis, cuando tenemos una empresa con resultados, tenemos que entender que esa posición pasa de ser una posición normal, una posición de gran calidad, a una posición especulativa, porque tenemos dos posibilidades. Dos posibilidades: puede salir bien, puede salir mal, y ante eso vamos a acabar o ganando dinero o perdiendo gran parte de nuestra posición. Con lo cual, cualquier posición que veamos de aquí en adelante, que empieza la época de los resultados trimestrales de las empresas y vemos que tenemos los resultados dentro del periodo de expiración del contrato, nosotros tenemos que considerar esa posibilidad, saber si vamos a tener que aguantar más o menos posición el día de los resultados, ¿vale? Así que un ojo con esto porque es importante en estas fechas. Por otro lado, grandes posiciones que se pueden ir cerrando. Estamos, por ejemplo, hemos alcanzado la zona de resistencia que estuvimos comentando en las webinars pasadas, con lo cual en principio es buena zona para ir cerrando posiciones. También tenemos posiciones nuevas que se están abriendo como PHH, que es bastante interesante. Están apostando a un mínimo de mercado. Aquí estáis viendo la apuesta que están haciendo en enero 15 call, bastante importante porque están apostando a que este patrón que hay aquí, un patrón típico de suelo de mercado institucional, en el que vemos un desplome y luego vemos una caída hacia esos mínimos que se generaron aquí y vemos cómo realmente reacciona, ¿vale? Lo más probable es que esto continúe un poco o corrija y luego se produzca el movimiento y consigamos tener un mínimo de mercado. Si fuese así, tenemos 3 meses a vencimiento y tenemos margen todavía para que se produzca ese movimiento, ¿vale? Pero tened en cuenta una cosa, y es que aunque la mayoría de las posiciones que están entrando son alcistas y pensamos que todavía esta subida que está produciéndose en el mercado general no ha acabado, lo importante es tener en cuenta que no estamos por ahora en un mercado alcista, no consideramos todavía que estamos en un mercado alcista. Para eso necesitamos muchas más pistas que nos den los institucionales. Hay que mantener la calma, hay que mantener la objetividad, y según como estamos viendo el SP500, por ahora esto sigue siendo un lateral y hay que ser consecuente con ello. Que se pueden romper estos máximos es posible, pero que todavía no tenemos muchos más datos para considerar que esto esté alcista, con lo cual
Todas las posiciones que se tomen a más de un mes y medio, si conseguimos subir de aquí a una semana van a acabar ganando, pero si nos quedamos estables de aquí a 2 semanas o así y conseguimos luego bajar, van a acabar perdiendo mucha parte de la prima. Con lo cual, un ojo en esto, tened presentes estas cosas y nos vemos en la siguiente newsletter, ¿vale, chicos? Ánimo, y en principio vamos todavía alcista con el mercado aunque estemos laterales, ¿vale? Venga, hasta luego.